Bien, amigas y amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Mi nombre es Miguel Lorenzo, bienvenidas, bienvenidos sean a mi canal Prospera Ya. Y en el día de hoy les vine a traer un vídeo sobre cómo optimizar nuestras computadoras prácticamente sin programa. Aunque al final vamos a usar un pequeñito programa, pero solo para la memoria RAM. Todo lo demás lo vamos a hacer de modo manual, así que presta atención y ya vamos a empezar. Este es mi canal, ya se pueden suscribir cuando quieran, para que vean todo el contenido de valor que voy subiendo casi que a diario. Esta es mi página Prospera Ya, también se las voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Y ahora nos vamos a ir a la optimización de Windows, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vaciar las carpetas temporales de nuestra computadora. Eso se hace de la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí al símbolo de Windows, donde dice inicio, le damos clic derecho y aquí donde dice ejecutar, le damos un clic y aquí vamos a poner las siglas TEM. Y le damos a aceptar, ¿ok? Una vez que se abra esta carpeta, que es de Windows, de hecho aquí lo dice, es una carpeta que se encuentra en Windows, aquí vamos a tener un montón de archivos temporales. Yo no tengo mucho porque yo actualicé mi computadora hace poco, la limpié y por eso no tengo muchos archivos. Pero si tú nunca has hecho este trabajo, seguramente aquí puedes tener 2 o 3 gigabytes en los archivos temporales. Esto hay que hacerlo una vez al mes. Si tú usas el computador todos los días, te recomiendo que hagas esto por lo menos una vez al mes. Si tu computador es muy antiguo y no tienes mucho espacio, entonces lo puedes hacer una vez cada 15 días, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, simplemente vamos a seleccionar todos estos archivos temporales. Los pueden seleccionar desde aquí arriba donde dice seleccionar todo y los vamos a eliminar, ¿ok? Hay dos formas de eliminarlos. Clic derecho y le damos aquí eliminar y se van a ir a la papelera de reciclaje, o los podemos seleccionar todos desde aquí. Las personas que no tengan este tipo de Windows que no les permite seleccionar todos, simplemente se vienen desde aquí arriba y seleccionan todo hasta abajo, ¿ok? Yo como tengo este botón aquí, que está creo que a partir de Windows 7 bueno, yo lo hago desde aquí, ¿ok? Seleccionar todo, disminuyo la carpeta, la arrastro hacia un lado y después con el mouse presiono el mouse y sin soltarlo me llevo todos estos archivos aquí a la papelera de reciclaje y le doy al botón Shift, ¿ok? El botón de las mayúsculas, ¿ok? El botón de la flecha arriba, ¿ok? Que está debajo del bloqueo de mayúsculas. Y entonces fíjense ustedes cómo ahora me sale una exclamación que dice eliminar. Y de esta manera se eliminan todos los archivos temporales, ¿ok? Y ya no quedan ni siquiera en la carpeta de reciclaje, ¿no? O sea, ya se eliminan totalmente. Bueno, el paso 2, vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Nos vamos a ir aquí, clic derecho, ejecutar, y aquí vamos a poner la misma sigla, pero con estos símbolos, ¿ok? Vamos a ver si lo encuentro, con el símbolo de porcentaje. Vamos a poner porcentaje, TEM, porcentaje, ¿ok? Y le damos Enter. Ahí me equivoqué, me faltó la P. Aquí es una P, es la misma carpeta, pero con el símbolo, ¿ok? Y le damos a aceptar. Y se nos va a abrir esta carpeta, ¿ok? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar todo y esto nos los vamos a llevar aquí a la carpeta de reciclaje. O ustedes le pueden dar a eliminar y después vacían la carpeta de reciclaje. Yo le doy aquí en eliminar y se van a borrar algunos archivos. Si no se borran algunos archivos, amigas, amigos, es porque el computador los está usando, como es el caso, como es este caso. Aquí me está diciendo que el CanRec no lo puede borrar o que necesito permiso de administrador para hacerlo. Y si necesito permiso de administración, ustedes le dan continuar, ¿ok? En mi caso, este archivo no se va a poder borrar porque es del grabador, ¿no? De la pantalla, del Camtasia Studio, pero yo le voy a dar continuar. Otra cosa, amigas, amigos, para ustedes tener estos archivos en un acceso directo, lo que tienen que hacer, presten atención, es irse a esta flecha que está aquí, le dan hacia atrás una vez, y aquí donde dice TEM, le van a dar clic derecho, y luego vamos a crear un acceso directo. Nos venimos aquí, crear acceso directo, a ver, aquí está el acceso directo, ¿ok? Pero no es bueno que este acceso directo esté aquí, entonces lo que vamos a hacer es cortarlo, lo cortamos, le decimos cortar, y lo vamos a pegar en el escritorio o donde ustedes quieran, ¿ok? Lo pegamos aquí, en el escritorio. Y con la otra carpeta que hicimos anteriormente, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Y vamos a tener los accesos directos ya a nuestro escritorio o donde ustedes quieran, para que la próxima vez no tengan que estar ejecutando nada, ¿ok? Bueno, vamos a salirnos de aquí. Fíjense ustedes que yo, si me voy a mi disco D, yo tengo una partición. En mi disco D yo tengo una carpetica
aquí en la zona de portables, todos estos programas que ven aquí son portables. No los tengo instalados en Windows, sino en una partición. Esto hace que mi disco vaya más rápido, ¿ok? Porque estos programas que están aquí no están instalados en Windows. Todos estos programas que ustedes ven aquí, amigas, amigos, yo los tengo instalados en una partición y esto me garantiza que mi computador vaya más rápido. En mi canal de YouTube tengo un vídeo de cómo portabilizar programas, ¿ok? Y también en YouTube y en Google se encuentran programas ya porque vienen portabilizados, ¿ok? Pero los que no los pueden portabilizar. Esto hace que ahorren más espacio en el disco C y aparte de eso, ellos generan consecuencias que nuestro computador vaya más rápido porque el sistema operativo va a estar limpio. Fíjense ustedes, si yo me voy aquí a este equipo, ustedes van a ver que mi disco C está prácticamente vacío, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tengo casi programas aquí instalados. Todos los programas los tengo en modo portable y los tengo en mi disco D, que es una partición del disco C, ¿ok? Así que si quieren aprender a portabilizar, abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar un vídeo que yo hice de cómo portabilizar programas, ¿ok? Bueno, me voy a ir aquí, que es donde tengo el archivo, lo que les estaba diciendo antes. Me vengo para acá y fíjense ustedes que yo aquí tengo una carpeta que se llama mantenimiento, ¿lo ven? Si yo la abro, tengo estos tres archivos que son los temporales que acabamos de abrir, estos dos, ¿ok? En acceso directo y la carpeta prefetch, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vale? De hecho voy a copiar este nombre de una vez. Ustedes aquí donde dice ejecutar van a poner prefetch, ¿ok? Tal y cual como está aquí, prefetch. Le dicen aceptar y aquí me dice que no tengo permiso, le digo continuar y me va a abrir la carpeta, ¿ok? Me la va a abrir, ¿ok? Entonces aquí hay muchas carpetas y muchos archivos que el computador usa para agilizar búsquedas, ¿ok? Pero cuando esto se llena mucho, es bueno seleccionarlo todo, como dijimos antes, lo seleccionamos todo y eliminamos todo esto, ¿ok? Tan simple como eso. Yo ahora no voy a eliminar nada porque si no me puede afectar el programa que estoy usando para grabar, ¿ok? Tan simple como eso. Pero bueno, ustedes seleccionan todo esto y lo eliminan. Para tener esta carpeta en acceso directo, ustedes le dan a este botón, a esta flecha, le dan hacia arriba, ¿ok? Para ver la ubicación, ¿ok? Bajamos un poco y aquí le damos clic derecho en prefetch y le decimos enviar a escritorio acceso directo. Creamos un acceso directo. Salimos de aquí y fíjense ustedes que ya tengo mis dos accesos directos de la TEN y de la prefetch, ¿ok? Me faltó el anterior, que bueno, no lo hice porque se me pasó, pero ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Lo mismo. ¿Y qué van a hacer? Van a crear un archivo nuevo, le dicen aquí nuevo, aquí le ponen un nombre, le pueden poner mantenimiento y van a poner estas carpeticas aquí, ¿ok? Las tres, ¿ok? Yo aquí tengo dos, porque ya les enseñé cómo se hace con estas dos y ustedes lo hacen con la primera que les enseñé, ¿ok? En total van a tener tres carpetas, ¿vale? Tres carpetas, la porcentaje TEN, la prefetch y la otra que es TEN, ¿no? Que está aquí. La voy a buscar para ustedes, venga, otra vez, TEN. Aquí dice carpeta vacía porque nosotros eliminamos los archivos, le damos hacia atrás, ¿ok? Y aquí clic derecho y enviar a escritorio acceso directo. Listo, se acabó. Aquí está la carpetica. Entonces esta carpeta la pongo aquí, ¿ok? Aquí le digo reemplazar archivo, no. Comparar la información de estos dos archivos y yo le digo aquí que me voy a quedar con los dos, ¿ok? Continuar y listo. Y aquí están las tres carpetas, ¿ok? Ustedes cuando le quieren hacer mantenimiento a su computadora simplemente tienen que abrir esta carpeta que acaban de crear, abrir estas tres carpetas una por una y vaciar todos esos archivos, ¿ok? Tan simple como eso, ¿vale? Esta es una forma ideal de hacer mantenimiento al computador. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a la zona de privacidad, ¿ok? Para eso le damos aquí al botón de configuración de Windows, bien sea 8.1, 8 o el 10. Y nos vamos a ir a la parte de privacidad, ¿ok? Esto es básicamente para los que tienen Windows 10, 8 y 8.1, ¿ok? Aquí en general,
Aquí en esta carpeta de general lo van a poner como yo lo tengo, ¿ok? Aquí todo desactivado. No me pregunten qué hace esto, qué hace lo otro. Esto aumenta el rendimiento del computador, ¿ok? El tener esto desactivado le quita opciones a la computadora, pero le da más potencia, ¿ok? La computadora se pone más rápida. Claro, si tú tienes un computador de última generación, 64 bay, 32 GB de memoria, disco SSD, pues bueno, no hace falta que hagas todo esto. Pero si tienes una máquina moderna o semi moderna o antigua, hazme caso, tienes que hacer estas cosas que te voy a ir diciendo rápidamente para que tu computador funcione más rápido, ¿ok? Entonces esto no hace falta, esto lo dejan desactivado. Nos vamos al comando de voz. Aquí también, si tú no usas el comando de voz para hablar con la máquina o escribir, escribir documentos con tu voz, lo dejas así, desactivado. Personalización de entrada y manoescritura, esto lo puedes dejar desactivado. Esto es lo de Cortana, ¿ok? Empezar a conocerme. Eso de Cortana no sirve para nada, ¿ok? Comentarios y diagnósticos. Vamos a ver, esto aquí lo van a tener en básico, ¿ok? Y aquí esto tiene que estar todo desactivado. Aquí lo dejamos en básico. Mejorar la entrada de manoescritura y escritura, esto lo dejan desactivado. Experiencias personalizadas, desactivado. Ver datos de diagnóstico, desactivado. Eliminar datos de diagnóstico, aquí le pueden dar eliminar, ¿ok? Fíjense ustedes que yo hace poco eliminé datos. Aquí le van a decir nunca, frecuencia de comentarios, ¿ok? Aquí nunca, porque si ustedes lo dejan como está recomendado, Windows va a crear un servicio para mandar lo que está sucediendo en su equipo, ¿ok? No todo, pero sí va a mandar información. Entonces, ustedes lo tienen que poner aquí en nunca, ¿ok? Porque así le están diciendo a Windows que no haga nada. Entonces, allí el computador va a tener más energía, porque le están quitando un servicio, una función a Windows que consume recursos. Procedimiento de solución de problemas recomendado, preguntar antes de corregir problemas. Vamos a la otra, historial de actividad, ¿ok? Esto de historial de actividad lo tienen que dejar tal y cual como yo lo tengo, sin marcar estas casillas. Esto desactivado. Aquí pueden borrar el historial de actividad. Y ahora nos vamos para la pestaña de ubicación. Esto de la ubicación es un tema interesante, pero más que todo en los teléfonos, ¿ok? Yo, por ejemplo, a veces en mi teléfono, en mi Android, yo sí uso la ubicación, pero en un computador no, porque el computador siempre va a estar en tu casa, a menos que te lo roben, ¿ok? Y si te lo roban, los ladrones saben cómo quitarle todas las cosas que tiene que quitarle a un computador para que no lo ubiques. Así que esto no sirve para nada. No sirve para nada, entre comillas. Cuando quieras usar la ubicación, tú vienes aquí y lo enciendes, ¿ok? Le damos aquí donde dice cambiar. Y entonces aquí lo encendemos. Yo lo tengo desactivado. Ustedes lo desactivan para disminuir la cantidad de recursos que consume esto en su computadora. ¿Ok? Aquí desactivado, ubicación predeterminada. Esto lo dejan así. Aquí borramos los historiales. Y como pueden ver, aquí esto aparece todo desactivado, ¿ok? Vámonos a la cámara. La cámara, si es importante, si ustedes usan la cámara, la pueden dejar activada. Yo como me la paso usando la cámara con el Camtasia Studio, aunque hoy no estoy grabando con la cámara, qué raro, ¿no? Casi siempre grabo con la cámara. Yo siempre la tengo activada, pero si ustedes no la usan, la pueden desactivar aquí, ¿ok? La pueden desactivar aquí. Y la desactivan aquí. Si la desactivan aquí, le dicen a todos estos programas que no la usen. Yo, por cierto, tengo esto, lo tengo aquí activado, la cámara. Esto sí lo pueden dejar activado, pero todas estas fotos de Microsoft, todo esto lo pueden dejar desactivado, ¿ok? O simplemente le dan a este botón y desactivan todo. Yo como uso la cámara lo tengo así. Micrófono, si ustedes no usan el micrófono, nunca lo usan para nada. Ok, amigos, y vamos por la pestaña de micrófono. Pero el micrófono, como lo está usando mi computadora a través del programa Camtasia, no la puedo abrir, ¿ok? Pero ustedes aquí se meten en el micrófono y lo activan o lo desactivan, ¿no? La verdad es que el micrófono no consume tanto. Si ustedes usan mucho el micrófono, lo pueden dejar activado, si no, lo desactivan, ¿ok? Aquí, activación por voz, vamos a ver, esto lo tengo desactivado, ¿ok? Permitir que las aplicaciones usen la activación por voz. Esto lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque yo no uso las aplicaciones a través de voz, ¿no? Yo uso el teclado, el ratón, así que esto lo pueden tener desactivado. Notificaciones, esto es importante tenerlo desactivado. Aquí donde dice cambiar, yo lo tengo activado, ¿ok? Aquí lo pueden tener activado, ¿no? Porque hay notificaciones que pueden ser muy importantes, ¿no?
muy importantes de alguna aplicación, un antivirus, que por ejemplo que ustedes tengan en el computador, siempre es bueno tener las notificaciones activadas aquí arriba, pero aquí abajo las desactivan, ¿ok? Tan simple como esto. Esto va a evitar que todas las aplicaciones de Windows estén mandando notificaciones. Información de la cuenta, esto lo van a poner aquí en cambiar, aquí desactivado y aquí abajo desactivado y aquí todo esto desactivado. Contactos, yo como esto de contactos no lo uso, hay personas que lo usan mucho, yo lo tengo desactivado, ¿ok? Calendario, el calendario sí es bueno tenerlo activado arriba y activado aquí abajo, ¿ok? Y yo les sugiero que desactiven aquí el Cortana, los contactos, todas las aplicaciones menos correo y calendario, ¿ok? Es importante que el calendario esté activado porque si lo desactivan, algunas funciones de Windows, parece mentira, no van a funcionar bien si el calendario está desactivado. Así que lo tienen activado aquí y aquí abajo lo van a activar solamente en correo y calendario. Lo demás lo pueden desactivar, ¿ok? Vamos a seguir. Llamadas telefónicas. Esto de llamadas telefónicas yo lo tengo desactivado porque yo... No, mentira, lo tengo desactivado abajo, pero arriba sí lo tengo activado, ¿ok? Aquí lo pueden dejar así, activado arriba y desactivado abajo, ¿ok? Historial de llamadas. Aquí lo tengo desactivado y aquí abajo también desactivado. Y todo esto desactivado. Correo electrónico. El correo electrónico lo tengo activado. Ustedes lo pueden tener activado o desactivado. Esto no pasa nada, ¿ok? Yo lo tengo activado porque me interesa acceder al correo a través del computador, ¿ok? A través del computador. Pero esto lo pueden tener desactivado si ustedes quieren. Tareas. Las tareas aquí arriba lo vamos a tener activado. Esto de las tareas lo pueden tener activado o desactivado, ¿ok? Aquí nos preguntan qué aplicaciones pueden hacer a tus tareas. Bueno, lo pueden poner activado o desactivado. Yo lo tengo activado. Nos vamos a la mensajería. Aquí en mensajería lo pueden dejar activado. Este no es un recurso que consume muchos procesos. Aquí lo pueden dejar activado y esto lo desactivan aquí abajo, desactivan el Cortana porque ustedes no van a utilizar Cortana. Si lo van a usar, pues entonces lo activan, pero si no van a usar Cortana, lo desactivan. Igual aquí en contacto, ¿ok? Bueno, vamos a seguir bajando aquí, señales de radio. Esto lo tengo todo apagado, ¿ok? Todo apagado, señales de radio. Esto es si ustedes quieren conectar un Bluetooth o algo para el estilo, señales de radio, ¿ok? Yo como no lo uso, pues lo tengo apagado. Si lo fuera a usar, vengo aquí y entonces lo enciendo. Otros dispositivos. Esto lo tengo desactivado, ¿ok? Desactivado. Esto es para que el computador se comunique con dispositivos desemparejados, inalámbricos, con tabletas, teléfonos, sincronizar con otra computadora, dispositivos inalámbricos. Pero esto es mejor que tenerlo en desactivado, ¿ok? Si ustedes quieren emparejar en un futuro un equipo, pues entonces lo activan aquí y listo, ¿ok? Tan simple como eso. Vamos a seguir, aplicaciones en segundo plano. Esto sí es muy importante, amigas, amigos, porque esto es una de las cosas que más procesos y recursos se ocupa en su computadora, ¿ok? Que son aplicaciones en segundo plano. Esto tiene que estar desactivado completamente, ¿ok? No hace falta que todas estas aplicaciones de Windows y las que no son de Windows estén activadas en segundo plano si ustedes no las requieren. Así que esto desactivado. Si tienen un computador de última generación, bueno, lo puedes tener todo activado. Pero de lo contrario, desactiva esto para que tú veas la diferencia de respuesta de tu computador. Diagnóstico de la aplicación. Vamos a seguir. Esto yo lo tengo desactivado. Esto es el aparato, el software que trae Windows, que está relacionado con el anterior, que ya expliqué, que diagnostican aplicaciones, ¿no? Pero esto no le ha funcionado a Windows, ¿ok? O sea, cuando una aplicación está dañada, esto no la arregla. Así que esto es mejor tenerlo desactivado. Esto no funciona todavía en Windows. Windows no le ha puesto, digamos, cariño a esta parte de su software, ¿no? Porque realmente no repara gran cosa, ¿ok? Sí es posible que te repare uno que otro objeto cuando se te echa a perder el Wi-Fi y eso. Puede ser si es algo una cosa muy pequeña. De lo contrario, esto no te va a reparar nada. Así que esto lo dejamos aquí desactivado y aquí desactivado. Descarga automática de archivos. Esto yo lo tengo así, ¿no? Como yo tengo Windows Home, me aparece así, no me aparecen opciones de nada. Además el OneDrive lo tengo desactivado también. Documentos, esto de documentos lo tengo activado, ¿ok? Esto, bueno, permite a
el acceso a la biblioteca de documentos en este equipo. Esto lo pueden tener activado y aquí desactivado, ¿ok? O lo pueden tener activado. Esto realmente no ocupa muchos recursos. Imágenes, esto lo tengo para ver activado aquí arriba y desactivado aquí abajo. Los vídeos igual, activado seguramente aquí arriba, sí, activado aquí arriba, desactivado aquí abajo. Sistema de archivos, esto lo tengo activado. Hay personas que les va mejor desactivando esto, ¿no? Lo desactivan, ustedes pueden a ver, desactivan esto y si ustedes ven que el computador les va más rápido, pues entonces lo dejan así. De lo contrario, lo vuelven a encender. Dependiendo del tipo de computadoras, esto va a hacer que el computador vaya un poco más rápido o un poco más lento, pero ya eso depende de cada mecanismo, de cada software, ¿ok? Bueno, ya hablamos de esto, ahora nos vamos a ir a la parte de msconfig, ¿ok? Vamos a ver cuántos minutos llevamos, 25 minutos, wow, bueno, es que este vídeo no es para menos. Bueno, vamos a dar aquí clic derecho, inicio, ejecutar, y aquí vamos a poner msconfig. Esto es para entrar aquí a este configurador. Ya nosotros lo vamos a ver. Y nos vamos a ir a el sistema de inicio, no, a los servicios, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir aquí a la parte de servicios y vamos a tildar esta pestaña que dice ocultar servicios de Microsoft, porque los servicios de Microsoft, si tú no eres experta o experto en ello, es mejor que no los toques. Entonces le damos aquí y ahora se nos van a mostrar solamente los servicios que son de terceros. Fíjense ustedes que yo aquí tengo el Advanced System Card número 13 o 1.3, no, este es el número 13. Lo tengo desactivado, ¿ok? Aquí aparecen programas que van a estar en segundo plano, ¿ok? Aquí tienen que tener cuidado. Aquí fíjense ustedes que yo tengo Intel Air, Content Protection, HC, esto es de la tarjeta gráfica, todo lo que sea o que diga Intel o AMD, esas cosas no las toquen, ¿ok? No las toquen, ¿ok? Porque puede ser peligroso. Aquí tengo el Realtek Audio Service. Esto de Realtek es mi administrador de audio, que vendría siendo que está aquí. Yo lo dejo encendido porque es mi, ¿cómo se llama? Mi administrador de sonido. System Explorer Service es el sistema de exploración. Esto no se puede retirar, ¿ok? Esto, Mr. Grob, detenido. System Explorer Service. Ah, no, esto es un programita que yo tengo. Esto es un programita que yo tengo, que por cierto lo puedo retirar. Está en segundo plano. Yo, de hecho, lo puedo destildar. Y ya está, ¿ok? Otra cosita. Aquí donde dice Google Chrome, elevación, servicios, todos estos servicios de Google lo tienen que tener destildado, ¿ok? La mayoría son servicios para hacer el upgrade a Google Chrome, ¿ok? Ya saben, todos los servicios de Google Chrome lo dejan así destildado, le dicen aplicar, vamos al visor de eventos, nos venimos aquí a donde dice inicios y buscamos el visor de eventos. Y aquí dentro del visor de eventos, aquí me aparecen solo 58, a ustedes seguramente le van a aparecer miles y miles de eventos. Y luego nos paramos aquí donde dice aplicación, clic derecho, vaciar registro. No se preocupen que no va a pasar nada. Estos son registros que guarda Windows de errores, de informes, de todo lo que va presentando Windows, ¿ok? Pero esto no sirve para nada. Puede servir para recuperar el sistema en dado caso de un fallo, pero si ustedes tienen una copia guardada en su computador, no va a haber problema, ¿ok? Tan simple como eso. Ya en otro video tutorial les enseñaré cómo hacer una copia de resguardo, ¿ok? De resguardo para recuperar el sistema en dado caso que se dañe, ¿ok? Entonces aquí le podemos dar en guardar, borrar o borrar. Yo no voy a guardar nada, voy a borrar y ya está todo borrado. Lo mismo hacemos con todos los demás. Con seguridad, instalación, sistema, eventos reenviados. Aquí en seguridad, si le doy doble clic, fíjense ustedes que me aparecen 1371 eventos. Yo le doy aquí vaciar registro, le digo borrar y me borra todos esos registros, ¿ok? Esos son archivos basura. Aquí también lo mismo, borrar. En sistema también, en mi sistema tengo 1048 eventos, le voy a decir borrar. Bueno, y así, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el final, ¿ok? Una vez que hayamos hecho eso, nos salimos de aquí, ¿vale? Y vamos a irnos al sistema de fragmentación de nuestra computadora, ¿ok? Para desfragmentarla, ¿vale? Ya que tenemos nuestra computadora limpia, entonces ahora ponemos aquí defrag.
Defragmentar y optimizar unidades, le damos un clip. Y aquí, antes de hacer cualquier cosa, nosotros vamos a desactivar esta opción, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto consume recursos también, ¿vale? Fíjense ustedes que yo lo tengo desactivado. Si ustedes quieren desfragmentar el disco y usan la computadora mucho, si usan la computadora diariamente o dos, tres veces a la semana, lo mejor es que hagan una desfragmentación manual una vez al mes o cada 2 meses, ¿ok? Cada 2 meses. Si la usan todos los días, con una vez al mes es suficiente, ¿ok? No hace falta estar desfragmentando todos los días o semanalmente, porque si su disco duro es mecánico, se va a disminuir la vida útil del mismo, ¿ok? Si es un disco es SD sólido, no hace falta ni siquiera desfragmentarlo, porque esos discos no llevan prácticamente ningún mantenimiento, pero los discos mecánicos sí, ¿ok? Y no es bueno estar desfragmentando un disco mecánico a cada momento, porque se gasta, ¿ok? Un disco mecánico puede durar 20 años, pero se gasta. Entonces, la desfragmentación yo la recomiendo una vez al mes, ¿ok? Entonces aquí eligen el disco del sistema operativo, le dicen analizar, y luego de que lo analiza le dicen optimizar, y listo, ya, y se acabó, y ya tiene su disco optimizado. Bueno, vamos a salirnos de aquí, vamos a la parte de opciones visuales, ¿ok? Para eso nos vamos a ir aquí a equipo. Yo voy a acceder desde aquí donde dice este equipo, le damos en propiedades, aquí configuración avanzada del sistema. Esto lo vamos a hacer para las opciones de pantalla, ¿ok? Aquí donde dice rendimiento, efectos visuales, programación de procesos, uso de memoria y memoria virtual, le damos configurar. Fíjense ustedes que aquí, amigas, amigos, me está diciendo un mensaje, dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Si ustedes lo tienen aquí, seguramente van a tener todas estas casillas o casi todas habilitadas, ¿okay? Aquí lo mejor es tener esta presentación que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento o personalizar, ¿ok? Si le damos aquí, fíjense ustedes que todas las casillas quedan destildadas. Y personalizar es naturalmente para nosotros tildar o destildar las que nosotros querramos, ¿ok? Yo prefiero tenerlo aquí donde dice personalizar y mostrar vistas en miniaturas en lugar de iconos, ¿ok? Esta es la única pestaña a mi gusto, ok, ese es mi gusto. A mi parecer, la función más, digamos, la más importante de todas estas, ¿ok? Le damos a aplicar y a aceptar, ¿ok? Tan simple como eso. Eso va a aumentar mucho el rendimiento de su computadora. Claro, ya los archivos no se van a ver de la misma manera, se van a ver un poco más, como más antiguos, más secos, pero eso hace que el computador tenga un mejor rendimiento. Y más si es un computador antiguo, ¿ok? Si ustedes no tienen mucha memoria RAM, es decir, tienen 1 GB o 2 GB de memoria RAM, esto les va a ir de maravilla, ¿ok? Ahora vamos con opciones avanzadas aquí. Estábamos aquí, ¿no? En efectos visuales. Ahorita vamos a opciones avanzadas y vamos a cambiar la memoria virtual, ¿ok? Yo tengo asignado 576 MB. Le decimos aquí cambiar. Seguramente ustedes lo van a tener así. Y si ustedes quieren aumentar lo que se llama la memoria virtual, simplemente lo que vamos a hacer es elegir, destildar esta casilla y elegir aquí un tamaño personalizado, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, simplemente vamos a tomar la calculadora. A ver, ¿dónde tengo la calculadora? Por aquí. 1024. Tengo un problemita en el rato. Vamos a ver, esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de memoria RAM que nosotros tengamos. Yo, por ejemplo, tengo 4 GB de memoria, ¿no? Estos son bytes. Estos 1024 es igual a un giga, ¿ok? Esto lo vamos a multiplicar por 4. No, estos son megabytes, ¿ok? Megabyte, 1024 megabytes, que es 1 giga, ¿ok? Esto lo vamos a multiplicar por 4, la memoria que nosotros tenemos instalada, ¿ok? Si tú tienes 2, lo multiplicas por 2, si tienes 8, por 8, por 2. Claro, si tienes 8 GB de RAM, no hace falta que hagas esto, ¿ok? Esto es para equipos que tienen menos de 4 GB de RAM para abajo, ¿ok? Esto lo vamos a multiplicar por 4, por la capacidad de la memoria RAM. 4, en mi caso es 4, ¿ok? Si tú tienes 2, lo multiplicas por 2.
Esto es igual a 4096. Este valor lo van a copiar y lo van a poner aquí donde dice tamaño mínimo, ¿ok? Aquí donde dice tamaño mínimo, lo copian y lo pegan aquí. Después, este número lo vamos a multiplicar por 2 y este valor lo copiamos y lo pegamos aquí. Y así vamos a crear una memoria virtual bastante amplia para que nuestro computador corra más rápido si es que el sistema lo requiere, ¿ok? Si es que el sistema lo requiere, ¿ok? Tan simple como eso. Si ustedes tienen más de 4 GB de memoria RAM, no hace falta que hagan esto, ¿ok? A menos que tengan muchos programas. Si tienen muchos programas y son personas que les encanta tener música, programas de multimedia abiertos con Google, con el Camtasia, con muchos programas abiertos, tienen muchos programas instalados en su computadora y tienen 4 o menos de 4 GB, entonces pueden hacer esto, ¿vale? Pueden hacer esto, pero de lo contrario no hace falta, ¿ok? No hace falta. Fíjense ustedes que a mí no me hace falta, ¿saben por qué? Porque yo tengo 4 GB, pero casi todos mis programas son portabilizados y aquí me está diciendo que el sistema actualmente me ha asignado 576 megabytes. Tengo un máximo de 1293. ¿Qué quiere decir esto? Que mi sistema no está usando prácticamente la memoria virtual. Que es bueno no usar la memoria virtual porque como proviene del disco, de por sí es más lenta que la memoria RAM. Así que no es bueno usar memoria virtual al menos de que tu computador tu computador lo exija, ¿ok? Tu computador ya esté muy viejo o tengas menos de 4 GB de memoria RAM. Si tienes menos de 4 GB de memoria RAM, entonces sí puedes hacer esto, porque de esa manera tu ordenador va a tener un recurso para usar esa memoria del disco de tal manera que el equipo siga funcionando, ¿ok? De lo contrario se te va a congelar o a guindar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo esto lo voy a dejar así, ¿vale? Yo no necesito ningún archivo de paginación. Si ustedes lo requieren, lo pueden hacer tal y cual como yo lo estoy haciendo, ¿ok? Ya saben cuáles son las operaciones. Luego de esto le dan en aplicar, le va a pasar una pestañita por aquí que dice aplicar, aceptar y luego reinician, ¿ok? Yo voy a cancelar esto, le digo aquí administrar automáticamente archivo de paginación, le digo cancelar, lo voy a dejar así porque a mí no me hace falta, ¿ok? Bueno, amigas, amigos, ahora nos vamos a ir a la memoria RAM, ¿ok? Vamos a optimizar la memoria RAM. Para eso vamos a usar un programa. Se puede hacer a través de un script, pero esos scripts no son seguros, ¿ok? En YouTube los he visto muchos, pero no son seguros. Así que yo les voy a recomendar dos programas que pesan muy poquito, inclusive los puede portabilizar, muchos de ellos son portables. Yo les voy a recomendar este que está aquí, ya se los voy a enseñar. De hecho, abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el archivo para que lo descarguen desde Mega, ¿ok? De una vez. Yo lo tengo por aquí, vamos a ver, no, aquí no está, lo tengo aquí en accesos directos y aquí está el monitor. Esto es un monitor de rendimiento, ¿ok? Muy bueno, pero que también ayuda a que la memoria se optimice, ¿ok? Una vez descargado, ustedes lo van a abrir, van a descomprimir el archivo, seguramente les va a llegar un archivo raro, ustedes lo descomprimen y aquí donde dice monitor le dan doble clic, ¿ok? Luego de darle doble clic, le dicen que sí. Este es un archivo, es un programita de Advanced System Card aislado, ¿vale? Se va a abrir por aquí y una vez que se abra, fíjense ustedes que aquí dice que estoy ocupando un 63% CPU, 55 de RAM, de hecho esto lo podemos arrastrar, ¿ok? Y si le damos aquí, fíjense ustedes que aquí nos va a abrir esto, ¿ok? Aquí nos dice cómo estamos de RAM, cómo estamos de CPU, GPU, cómo estamos de disco y las métricas de temperatura, que esto es muy importante, ¿ok? Las métricas de la temperatura, ¿ok? Y para limpiar la RAM simplemente le damos a este botoncito que dice aquí limpiar RAM. O le podemos dar a este botoncito que es el mismo que está aquí y le decimos limpiar RAM. Y fíjense ustedes que la RAM ha bajado de 52 y pico a 38, 39%, ¿ok? Y este programa no usa muchos recursos y es muy útil porque nos deja ver qué está pasando con nuestro disco, con nuestra CPU y con las temperaturas de nuestra computadora, que esto es muy importante. Y estas son las métricas del ventilador. ¿Ok? Tiene otras funciones, pero ya se lo explicaré en otros vídeos, ¿ok? Lo podemos dejar allí, no pesa casi nada, o simplemente, si ya no lo queremos, le decimos salir
y él se nos va. El otro programita es el System Explorer, es gratuito, se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Este archivo no consume nada, y si lo abrimos, podemos optimizar la memoria, inclusive sirve a veces también para buscar virus dentro del administrador de dispositivos, ¿ok? Vendría siendo este programa, ¿ok? Aquí nos aparecen todos nuestros archivos. Ya les haré un vídeo de cómo usar este programa. Es fantástico, es gratuito. Aquí trae una pestaña de performance. Aquí podemos ver todo nuestro equipo, si está funcionando todas nuestras tarjetas, los procesadores, las memorias, las conexiones, las historias, los procesos. Podemos escanear procesos en busca de virus. La verdad es que este programa es bastante completo, ¿ok? Bueno, yo lo voy a quitar porque no vine aquí a explicarles este programa, eso lo haré en otro vídeo tutorial. Le digo OK. Y aquí abajo, en esta pestañita, después de que hayan abierto el programa, si le dan aquí y le dan clic derecho y nos metemos aquí donde dice System Utilities, podemos darle aquí donde dice Process Memory Usage Cleanup. Está en inglés. Esto lo que quiere decir es borrar procesos de memoria, ¿ok? Si le damos aquí, fíjense ustedes que ya me ha borrado, me ha limpiado, no borrado, ¿no? Eso de borrado, imagínense ustedes, ha limpiado, optimizado la memoria, ¿ok? Aquí le decimos aceptar y si queremos salir del programa, ¿ok? El programa no pesa nada, la verdad es que no molesta, ¿no? Aquí lo volví a abrir sin querer. Fíjense ustedes que si nos paramos aquí, él nos da aquí en pequeño las métricas de cómo está nuestro ordenador, ¿no? Parecido al anterior. Quizás este es un poquito más completo, pero bueno. Si quieren salir de él, le dan aquí doble clic y le dan Exit y ya salen del programa, ¿ok? Bueno, amigas, amigos, creo que hemos llegado al final del tutorial. La verdad es que, oye, bastante largo. Se me pasó la mano un poco hoy, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si hago otro vídeo más corto ya para personas que sepan un poco más de Windows. Esto más que todo para personas que no saben mucho y por eso me entretuve un poco, ¿ok? Pero ya les haré un vídeo, digamos, más rápido, ¿ok? Sin pararme tanto, sin detenerme tanto para aquellas personas que ya tienen más experiencia con los sistemas operativos. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado el vídeo tutorial. Suscríbete al canal, dale un me gusta y cualquier comentario, bueno, me lo dejas allí en la caja. Yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas. Nos vemos en el próximo vídeo. Las quiero mucho y hasta el próximo vídeo.